Hola, ¿te puedo quitar 3 minutos de tu valioso tiempo? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos? Déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con toda la libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis manos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a todas horas: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para orar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti. Y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Mándalo a toda la gente que puedas. Si no lo haces, no te caerá ninguna maldición. Pero si lo haces, habrás transmitido mi mensaje. Recuérdalo siempre. Confía en mí. Dios te dice hoy: prometí ayudarte en cada dificultad, y así será. Amén. Recibe paz y reposa. No temas, ni se turbe tu corazón. Suelta lo que te lastima y deja que Dios te abrace. Te irá bien, ya Dios lo dijo y Él no miente. Dios tiene lo mejor reservado para ti. Dios abre los ojos al caído antes de levantarlo, para que no vuelva a caer. Si Dios te está haciendo esperar, entonces prepárate para recibir más de lo que pediste. Nunca eres tan grande como cuando te arrodillas delante de Dios. El perdón de Dios no puede cambiar el pasado, pero sí tu futuro. Busca el favor de Dios con tu obediencia. Vas a ser usado para algo sorprendente. Dios te eligió. Donde Dios pone un punto, no trates de agregarle una coma. Ora hoy en silencio y mañana Dios hará todo el ruido. La vida te da golpes duros, pero Dios cada mañana te da nuevas fuerzas para resistirlos. Solo Dios convierte lágrimas en sonrisas. Si Dios fue quien te puso en el lugar donde estás hoy, es porque Él sabe
que allí vas a dar mucho fruto. Ten fe. Dios ha prometido cuidarte en todas tus dificultades. Camina confiado en Él. No dejes que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu corazón. Con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Dedícale tu tiempo al Señor. Con Él nunca se pierde ni un minuto. Esa prueba no vino a destruirte, vino para que Jesús se glorifique. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Esa es la clave para nunca volver atrás. Dios lo hará a su manera. Solo ten fe. Jesús es fiel y Él cumplirá sus maravillas. Pronto lo verás.